los 89 años murió Pepe Mujica. Estamos hablando del expresidente de Uruguay, que como ustedes saben padecía un cáncer de esófago. Ya habían contado sus allegados que estaba con cuidados paliativos en este último tiempo, descansando en su chacra de la cual nunca se movió, ni siquiera cuando fue presidente de Uruguay. Su compañera Lucía Topolansky fue quien salió a contar que ya estaba en las últimas instancias, y la noticia es que finalmente falleció José Pepe Mujica. El expresidente y exguerrillero que llegó a presidente de Uruguay murió a los 89 años. Una de sus principales banderas, sin lugar a dudas, fue la austeridad. Aquí ya estamos viendo las repercusiones del actual presidente uruguayo, Yamandu Orsi. Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo, dice Yamandu Orsi, confirmando entonces la muerte de José Pepe Mujica. Nosotros, cuando él mismo hizo público que estaba padeciendo este cáncer de esófago, recuerdo bien, ¿no, Dex? Hablamos con Nelson. Hablamos con Nelson, sí, exactamente, de cuál era la situación. Él mismo dijo que su cuerpo no aguantaba mucho tratamiento. Sí, y recuerdo también que le habían ofrecido de distintos países del mundo tratamientos en sus clínicas, incluidos los Estados Unidos, Europa, lugares para tratarlo. Y él fue muy claro cuando anunció todo esto, que él quería tratarse en Uruguay y no quería irse de Uruguay. Y así fue, siguió viviendo en su chacra hasta ahora. Ahora que leías lo de Yamandu Orsi, Uruguay tuvo elecciones, creo que el fin de semana pasado también, o este o el anterior, no me acuerdo. Y ya había alertado el actual presidente de que Pepe Mujica estaba mal, lo había confirmado la mujer también. Había decidido no dar más notas ahora. Pero bueno, se fue como quiso. Quiso quedarse en su chacra, quiso tratarse en su país, sabía lo que venía, me parece que fue en eso, siempre lúcido y consciente. Exactamente. Bueno, con la austeridad con la que vivió terminó muriendo siempre, también, ¿no? Siempre. De la misma manera. Amado por muchos, no tanto por otros, ¿no? Con aguas, por supuesto, divididas. Lo cierto es que el expresidente de Uruguay tenía 89 años y acaba de fallecer. Estamos hablando de José Pepe Mujica, que nació en Paso de la Arena, una zona, como bien dicen ya todas las crónicas, ¿no?, que van apareciendo a partir de la noticia de su muerte, una zona de calas, piedras y guitarras en los suburbios de la capital. Después de la muerte de sus padres, durante muchos años, Mujica continuó entregado al campo y a sus cultivos. Es cierto, siempre un hombre de campo. Seguía manejando su tractor. Hasta último momento seguía usando el tractor. Esa vida austera que vos decías la mantuvo hasta el final, siempre. Habló, me acuerdo bien en aquel momento cuando se hablaba del yuyito de la soja, en aquel momento Cristina Kirchner, él mismo diciendo, defendiendo, ¿no?, el simple yuyito, pero con la defensa que puede hacer un productor realmente, ¿no?, que sabe lo que es cultivar y trabajar la tierra. Un hombre que había hecho mucha autocrítica desde su propio pasado incluso, y que fue un presidente llegado desde el socialismo, pero que no tuvo ningún empacho en abrazar algunas cuestiones del capitalismo de las últimas décadas en pro de su país. De hecho, a su país le fue muy bien durante su gobierno. Vamos a sumar a Caro Amoroso, que con esta información, por supuesto. Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bueno, sí, falleció a los 89 años. Un hombre que, sin embargo, siempre se mantuvo bastante protagónico en la escena política de Uruguay. Es el presidente Yamandu Orsi, quien confirmó en su cuenta de X: con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica, presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por el pueblo. Quiero marcar que ya la salud de Pepe Mujica venía muy, pero muy deteriorada. De hecho, en los últimos días teníamos información de que realmente estaba muy, pero muy delicado de salud. Se había ya anunciado
hace más de un año que padecía de un tumor en el estómago, se sometió a tratamientos, bueno, pero su avanzada edad y este estado tan delicado de salud con un cuadro complicado terminan en este desenlace, ¿no? El fallecimiento a los 89 años del expresidente de Uruguay, repito, una figura que fue protagónica hasta incluso en la última campaña presidencial, obviamente acompañando a Yamandu Orsi, ¿no? Claro, ha sido Pepe Mujica un hombre de referencia para políticos latinoamericanos, y hablo de todo el arco político, ¿eh? No, Sí. no solamente los de su área. Sí, y vos fijate, bueno, y esto habla un poquito de la cultura política de Uruguay, que la verdad es que es merecedora, voy a decirlo en estos términos, de cierta sana envidia, ¿no? Alguna vez entrevisté al presidente uruguayo, al expresidente uruguayo, Lacalle Pou, y me decía: en Uruguay no dejamos que la sangre llegue al río, y me parece que ese axioma también le corresponde al Pepe Mujica, que por ejemplo ante la crisis hídrica que sufrió Uruguay durante los años de Lacalle Pou, siendo una persona que está lejos en términos ideológicos del expresidente del Uruguay, dijo: nos la comimos, ¿no? Hablando casi de la responsabilidad de toda la clase política en la falta de obras y demás, ¿no? Me parece que ha sido un hombre que incluso revisó su pasado, ¿no? Sí. Y hay quienes le reconocen mucho eso. Ha sido un hombre que también ha tenido sus controversias, ¿no? Un referente de la izquierda latinoamericana, pero que no obstante en algún momento quiso desmarcarse de algunos de los referentes recientes, sobre todo de la izquierda latinoamericana, que poco tenían que ver con esa buena salud democrática o el pensamiento esencialmente democrático. Bueno, una figura con muchos matices, pero repito, siempre protagónica en un escenario político y en una clase política donde la tolerancia, el diálogo con la disidencia es un denominador común. La verdad que en este sentido Uruguay tiene una cultura política. Es cierto, Caro, a ver, ¿te perdimos? Sí, ahí estás. Ahí te escuchamos. No, es cierto lo que estás marcando, ¿no? Que Uruguay tiene esa cultura política, más allá de si gana un candidato de izquierda, uno de derecha o uno de centro derecha, no hay ciertas cuestiones que no se ponen en duda en Uruguay, a diferencia de lo que sucede quizá también mismo aquí en Argentina. Ahora, estamos hablando de un hombre que, bien decías vos, muy presente en la escena política, incluso hasta último tiempo con una salud absolutamente frágil, pero que nunca tuvo pelos en la lengua tampoco, ¿no? Y eso también ha generado muchos avatares o cuestiones en la política, no solamente local del Uruguay, sino también de la relación de Uruguay con otros países. Sí, así es, absolutamente. Era una figura a la cual se la consultaba para hablar del escenario político en América Latina. Por supuesto que no es novedad para nadie que ha sido una figura que se ha mostrado con afinidad, por ejemplo, como con un hombre como Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, ¿no? Pero no obstante, en tiempos donde empezó a cuestionarse cada vez más el rol de la izquierda, sobre todo a partir de la consolidación de regímenes autocráticos en distintos lugares, bueno, el Pepe Mujica hizo ese ejercicio, y le digo el Pepe porque como le dicen los uruguayos, recién hablando con un colega me decía, para nosotros es siempre el Pepe, ¿no? Hay un solo Pepe, ¿no? En el sentido de que es una figura tan icónica, tan emblemática, que hay una sola referencia, ¿no? En ese sentido. Y buscó de alguna manera desmarcarse de esas otras facciones quizás más reñidas con el pensamiento democrático. Obviamente se le han cuestionado algunas declaraciones y demás, pero sin dudas es una muestra más de una cultura política que ha evolucionado bastante, que es la cultura política uruguaya, donde, repito, la disidencia es eso, disidencia política, no un escenario descarnado de enemigos, ¿no? Sino más bien eso, un diálogo con disidencias, ¿no? Claro, acá y repito... No, pero en medios británicos se refiere a él como el presidente filósofo, ¿no? Que capaz le quepa muy bien esa definición. ¿A vos te parece que dejó, dentro de cómo él manejó las cosas, recién hablábamos con Lelo acá también de la austeridad que tuvo siempre, que dejó delfines? Bueno, obviamente que él acompañó, por ejemplo, la campaña de quien hoy es el presidente de Uruguay, seguro que ha sido una figura que dejó delfines,
pero por sobre todas las cosas me parece que es una de las figuras dentro de, te repito, varias figuras en la política uruguaya que aportaron a un clima de convivencia política que por lo menos es interesante mirado desde un escenario político un poco más descarnado, repito esa palabra, como el que podemos tener nosotros o como el que podemos ver en otros lugares de la región, ¿no? Mismo en Brasil, ¿no? Pero me parece que a Pepe Mujica se le atribuye haber sido uno de los actores que aportó en ese diálogo. Te repito, no me voy muy atrás, me voy a una crisis que tuvo la gestión anterior, por cierto, lejos en términos ideológicos del Pepe Mujica, y lejos de la mezquindad política, de echar responsabilidades sobre quien tenía la gestión en curso. El Pepe hizo una revisión sobre cuál había sido la responsabilidad colectiva para todos los que les había tocado gobernar el Uruguay en estos años. Sí, también una figura a la cual de vez en cuando se le escapaban algunas declaraciones incorrectas y era muy divertido. Es cierto. Era muy divertido, pero bueno, más allá de eso, se le reconoce autenticidad, se le reconoce haber aportado a ese diálogo más plural y un poco más, si se quiere, pacífico, civilizado en medio de un escenario político que por supuesto tiene sus polaridades, y también se le reconoce ser una figura de cierta referencia en la lectura de América Latina, siendo que, repito, es un hombre que ha revisado su pasado también. Claro. ¿No? Ahora, pensaba recién hoy más temprano, leía declaraciones de Lucía Topolansky, ¿no? Su pareja, su compañera de vida, diciendo, está ya con cuidados paliativos, la verdad que su salud es súper frágil. Seguimos aquí en la chacra desde donde es imposible moverlo, que también habla mucho de cuál fue su vida y su elección de vida, ¿no? Sí, absolutamente, pero además también esto me lo contaban los colegas, ¿no? Recuerdo haber viajado a Uruguay para justamente una entrevista con el expresidente y me decían, ¿y no te fijaste si no te atiende el Pepe? Porque a veces, y esto pasada lo contamos, ¿no? Que la gente que sabía cómo llegar, ¿no? Lo encontraba él en su casa y quizás si tenías suerte te atendía y tenías una larga charla con este hombre que vivía en una calle modesta, en una casa modesta, y que bueno, no tenía alrededor suyo toda la parafernalia que solemos ver, o los dispositivos que solemos ver para presidentes y expresidentes, ¿no? Eso era realmente muy atípico. Y esto te lo contaba cualquier colega allá en Uruguay, ¿no? Acá estoy viendo a medios de Uruguay, sobre la última entrevista que dio con un medio uruguayo. ¿Ves? Hasta acá llegué, le dijo al periodista. Y también dijo que no le cabía ni un tratamiento bioquímico ni una cirugía más. Cuando me toque morir, me muero. Claro. Eso dijo en la última entrevista con medio de Uruguay. Sí, sí. Bueno, sí, me parece que muy consciente también de la fragilidad de su salud. Repito, más allá de este tumor. También, ¿no, Caro? Digo, podría resistir su cuerpo un tratamiento, ¿no? Claro. Absolutamente, absolutamente. No, realmente la situación de fragilidad de la salud de él y de su cuerpo era además, digamos, notoria ya en el último tiempo en que lo vimos en apariciones públicas. Yo lo que más recuerdo es la campaña, ya se lo veía bastante deteriorado y las novedades que veníamos teniendo en estos últimos días hablaban de una situación ya, bueno, terminal, ¿no? Claro. Y bueno, finalmente, bueno, tenemos este desenlace que, bueno, enluta a Uruguay, entendiendo que más allá de las manifestaciones desde la militancia también y desde la cercanía ideológica del actual presidente uruguayo, me parece que vamos a ver muchas manifestaciones de todo el arco político. Por esto mismo que te digo, porque Pepe Mujica es una de las figuras que sin dudas construyó un clima de diálogo político y de convivencia política más que interesante lo que pasa es que si lo repasamos, ¿no? Él no es que tuvo un esplendor únicamente cuando fue presidente. No, en realidad no tuvo una curva de ascenso y después un descenso. No. Tuvo como una meseta, ¿no? De protagonismo político, que en algún momento le tocó estar en la presidencia y en otro momento no. Pero siguió siendo como un político de peso en la Casa de Gobierno y afuera también. Sí. Sí, absolutamente, absolutamente. De hecho,
por cierto, buscado por presidentes de otros, digamos, del otro lado del espectro ideológico. Te citaba el ejemplo de la calle Pou, para acompañar en fechas claves, para mostrarse en actos en fechas claves, porque justamente no tenía ese elemento. Tenía ese elemento de protagonismo, pero no el elemento de la mezquindad, ¿no? Que repito, igual tiene que ver con una cultura política, que es muy, pero muy distinta, ¿no? Claro. Después, bueno, obviamente hay quienes le han pedido por ahí, por momentos, definiciones más categóricas con respecto a los regímenes autocráticos de nuestra región, pero creo que en algunos pasajes, sobre todo en el último tiempo, todo un esfuerzo por despegarse, ¿no?, de algunas de las figuras que, bueno, que de alguna manera asociaron a esta izquierda del socialismo del siglo XXI con regímenes totalmente teñidos con la democracia, ¿no? Y de hecho que fueron destruyendo la democracia desde adentro. Te digo que mientras tanto, Caro, perdón, estamos chequeando también porque es cierto, digo, es de un momento a otro, más allá de la despedida de Yamandu Orsi, que bien leías vos recién y compartíamos en pantalla, todavía no se pronunció Luis Lacalle Pou, tampoco aquí del arco político argentino, ¿no? Estamos esperando a ver si hay algún pronunciamiento seguramente del propio presidente Milei o de la expresidenta Cristina Kirchner, en este caso. Claro, sí, así es, así es. Bueno, sí, obviamente que seguramente veremos manifestaciones de todo el arco político de América Latina, te diría, más allá del Uruguay, de toda América Latina, ¿no? Bueno, Caro, gracias por esta charla. Nos vemos ahora en un ratito que vas a estar aquí vos siguiendo con toda la información en el piso. Vale, abrazo enorme. Beso enorme, gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa, ¿no? Me parece que esta noticia acaba de copar la tarde en Buenos Aires y en el mundo entero con la muerte de el Pepe Mujica, ¿no? Que parecía que estaba ahí, que siempre se